Hola, soy el maestro Mario Alberto Ávila Mendoza de la Escuela Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión vamos a darle continuidad a los videos que se grabaron anteriormente de metabolismo celular con el tema de desarrollo básico de la fotosíntesis, parte uno, fase fotoquímica. Para empezar el tema necesitamos recordar alguna terminología básica que corresponde a metabolismo, anabolismo, catabolismo, reacciones exergónicas, endergónicas, enlaces químicos, reacciones de óxido de reducción y transportadores difusibles y fijos. Recordando brevemente, metabolismo, recuerden que se refiere a todas las reacciones bioquímicas que ocurren en la célula o en los diferentes espacios de la célula o orgánulos celulares, donde se va a a hacer básicamente transformación de materia, átomos y moléculas ganando electrones, formando enlaces, perdiendo esos enlaces. De tal manera que tenemos el catabolismo como la destrucción de moléculas complejas a moléculas simples, el anabolismo como la construcción de moléculas complejas a partir de simples y estas acompañadas de reacciones de oxidorreducción, perdón, acompañadas de reacciones de exergónicas y endergónicas, que es con gasto energético o con liberación de energía. Además tenemos la formación de los enlaces químicos y las reacciones de óxido de reducción, que es precisamente la ganancia de electrones y la pérdida de electrones. Cuando ganamos electrones quedamos reducidos, cuando perdemos electrones quedamos oxidados. Los transportadores de energía se refieren a aquellas moléculas que se van a encargar de recibir o de aceptar algunos electrones, pero no para quedárselos o almacenarlos, simplemente para transferirlos a otras moléculas que puedan aprovechar esos electrones. Sí, lo que vamos a conocer como una cadena de transporte de electrones. Dentro de esto, los difusibles y los fijos. Los difusibles quiere decir que estas moléculas pueden captar o retener estos electrones, pero además de esto se pueden mover de un espacio a otro dentro de la célula para poder ceder esos electrones en algunos otros momentos, espacios, átomos, moléculas, en algunas otras reacciones anabólicas o catabólicas. ¿Sale? Y cuando estamos hablando de los fijos, estamos haciendo referencia a que estas moléculas en particular no se van a poder desplazar, no se van a poder mover, están fijas, pegadas en alguna membrana, ya sea, por ejemplo, una membrana en alguna bacteria o en la membrana, por ejemplo, de una mitocondria o en la membrana de los cloroplastos, de las tilacoides de los cloroplastos, que es específicamente lo que vamos a estar trabajando ahorita en en la fase fotoquímica. Los transportadores difusibles, entonces, los vamos a tener como moléculas energéticas que serían, por ejemplo, el ATP en su versión reducida y el GTP también en su versión reducida y los fijos que serían transportadores de la cadena de transporte de electrones como podrían ser algunas quinonas o citocromos o etcétera. Ahorita vamos a hablar muchos de ellos, ¿sí? Bien, además, para empezar el tema de la fotosíntesis necesitamos recordar el espectro de radiación. Resulta ser que nosotros tenemos la materia condensada, que es básicamente la tabla química de los elementos donde tenemos los diferentes átomos que conforman nuestro alrededor. Pues resulta ser que también tenemos un espectro de radiación, ¿sí? La materia como tal es masa que ocupa un lugar en el espacio, pero también tenemos energía radiante, que viene siendo este espectro de radiación, donde tenemos los rayos gamma, el ultravioleta, los rayos X, el infrarrojo, etcétera. Pues resulta ser que la luz visible, la que nosotros podemos apreciar, corresponde a un margen de longitud de onda que radica entre los 400 nanómetros de longitud de onda hasta los 700 nanómetros de longitud de onda. Esa es la luz visible, la luz blanca, es lo que vemos. Todo lo demás espectro de radiación que salga de estos 400 a 700 nanómetros de longitud de onda no lo podemos observar. Y es aquí también donde este espectro pequeño de 400 a 700 va a estar interactuando precisamente con el proceso de la fotosíntesis con los diferentes pigmentos. ¿Qué debemos de comprender aquí? Cuando tú abres tus ojitos y estás observando las diferentes materias que te está rodeando, la observas en colores. ¿Qué es lo que realmente estás viendo tú? ¿Tú observas los objetos? No. ¿Observas la luz que permanece en los objetos? Tampoco. Lo que tú observas es la luz que se refleja de los objetos, es decir, el espectro de radiación se transporta a través de estas longitudes de onda, la luz blanca está de 400 a 700 nanómetros y esta luz blanca está incidiendo en los átomos, en la materia de todos los objetos que nos rodean y algunas longitudes de onda van a tener una interacción
con los electrones que se encuentren en los diferentes átomos y las moléculas de esa materia. Acuérdate que los electrones se están moviendo en los niveles orbitales, en los subniveles, sí, de acuerdo a los diferentes niveles orbitales. Están en constante movimiento los electrones, de tal manera que las longitudes de onda de este espectro de radiación reaccionan con estos electrones, los electrones retienen esta radiación, sí, y entonces se excitan y tienen una interacción entre la longitud de onda con la materia, en este caso ese electrón. De tal manera que diferentes longitudes de onda van a tener diferentes reacciones con diferentes electrones de diferentes átomos y se va a retener esa longitud de onda en esa materia y otra no. La que se rebota, la que se refleja es la que nosotros observamos. Entonces, cuando estamos viendo, por ejemplo, un árbol que tiene las hojas de color verde, la pregunta será, ¿y de qué color son las hojas en realidad? ¿Las hojas de los árboles son verdes? Pues no. En realidad, ese color verde es el que no permanece, no se retiene en los pigmentos, en los átomos, en las moléculas que tienen las clorofilas que corresponden a los cloroplastos que contienen las células de esa planta, de esa hoja. ¿Sí? Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí. Hay muchas más pigmentos, pero vamos a hablar de tres básicos, ¿sí? Lo que es la clorofila A, la clorofila B y los carotenoides. Son pigmentos que tiene la hoja, ¿sí? Para el proceso de la fotosíntesis. De acuerdo a esto, podemos observar cómo la clorofila A tiene una retención de longitud de onda que oscila más bien cerca de los 400 nanómetros de longitud de onda en uno de sus picos en un extremo y en el otro extremo tenemos que estamos cercanos a los 700 nanómetros de longitud de onda. La clorofila B y los carotenoides tienen una longitud o una retención de esta longitud de onda en esta radiación semejante, parecida. De tal manera que cuando la luz blanca incide en las clorofilas de las hojas para el proceso de la fotosíntesis, estos son los pigmentos que se están quedando en la hoja. Si te das cuenta, los pigmentos que se están reteniendo están más cercanos a los colores violetas, azules, oscuros y a los colores anaranjados rojizos. Ese es el color, la mezcla de estas tonalidades en diferentes proporciones sería el color real de la hoja de los árboles, de las plantas. Y si te das cuenta, en la parte media que oscila más o menos entre 550 y 640 nanómetros de longitud de onda, ahí no se está reteniendo esa longitud de onda. Es decir, esas son las longitudes de onda que se están reflejando, que se están rechazando, rebotando, ¿sí? De la hoja. Y es lo que nosotros apreciamos como el color verde, que es lo que estamos viendo aquí, un color más bien verde, verde azulado, amarillesco, ¿sí? La mezcla de esos colores es el color que nosotros observamos en las hojas. Bien. De tal manera que para el proceso de la fotosíntesis vamos a necesitar la energía lumínica y la vamos a transformar a energía química. Eso es una facultad que tiene un agente productor del ecosistema. Transforma la energía lumínica a energía química. La energía radiante la estamos haciendo para que excitemos los electrones de la materia y estos electrones al quedar muy excitados van a desprenderse de sus niveles orbitales y pueden desprenderse incluso de los átomos, de las moléculas y ser liberados. En ese momento se transformó la energía lumínica en energía química. Y la segunda parte que hace un agente productor, en este caso como la planta, sí va a ser transformar la materia inorgánica, que es el agua y el dióxido de carbono, en materia orgánica que va a ser fructosa, que eventualmente se convertirá en glucosa. ¿Vale? Entonces, básicamente es esto, a partir de la luz, del agua, del dióxido de carbono, de la clorofila que tienen las plantas, se va a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis dividido en dos cosas. Una que van a ser reacciones fotoquímicas y en otra que van a ser reacciones bioquímicas. Bien. La fotosíntesis entonces la estudiamos en fase fotoquímica y fase bioquímica. Hay otros nombres que la verdad en lo particular a mí no me convencen estos nombres que son dependiente de luz, independiente de luz, fase lumínica y fase oscura. Esos no me agradan mucho a mí porque hacen pensar al estudiante que uno ocurre durante el día y el otro ocurre solamente durante la noche y esto no es así. La fase bioquímica o a lo que le dirían independiente de luz u oscura no necesariamente ocurre solamente en la noche, también puede ocurrir durante el día. Entonces, yo les recomendaría que mejor lo entendieran como fase fotoquímica, energía radiante, energía química y fase bioquímica, materia inorgánica a materia orgánica y ahí no estaremos cometiendo ningún error de entendimiento. Además, en la fase fotoquímica se va a presentar una reacción que se llama reacción de Hill, que es precisamente o específicamente cuando se ocurre la fotólisis del agua, cuando destruimos la molécula del agua y liberamos dos iones protón, dos electrones y media molécula de oxígeno molecular. Y en la fase bioquímica, ciclo de Calvin-Benson, vamos a estar transformando mediante la incorporación de agua y de dióxido
de carbono a una ribosa bisfosfato, vamos a estar liberando fosfogliceraldehído, que nos va a servir para que se formen a través de 6 vueltas del ciclo de Calvin-Benson, se forme una molécula de glucosa, ¿vale? Ciclo de Calvin-Benson. Bien, vamos a abocarnos a la fase fotoquímica, que estaría dividida en 4 etapas. La fase de la fotoexcitación de la clorofila, que corresponde precisamente a que la luz, la energía radiante, va a empezar a ser retenida por los diferentes pigmentos de clorofilas o carotenoides que tenga la hoja, ¿sí? En la tilacoide, ¿sí? Y entonces se van a estimular los electrones y por una especie de resonancia, ¿sí? De resonancia electrónica, se va a estar transfiriendo esta energía a los diferentes niveles cada vez más profundos hasta que lleguemos a un centro de reacción donde vamos a tener otras dos clorofilas especiales que van a presentar esta excitación de sus electrones, perdiendo esos electrones de sus niveles orbitales, liberando esos dos electrones que después tendrán que ser reemplazados nuevamente. Entonces, eso corresponde a la fase de la fotoexcitación de la clorofila, que la luz excite los electrones de la clorofila A y que haga que esta clorofila A pierda un electrón. ¿Sale? Bien, por la otra parte tenemos la fotólisis del agua, que es la reacción de Hill, que va a ser a partir de una reacción con tirosina Z y manganeso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que el agua se va a romper. Vamos a romper los enlaces del agua y vamos a liberar oxígeno, media molécula de oxígeno, iones protón y electrones. Fotorreducción. La reducción, acuérdate que es la ganancia de electrones. Acabamos de destruir o acabamos de liberar más bien 2 electrones del magnesio de las clorofilas con la fotoexcitación. Esos 2 electrones, al final, ¿quién se los va a quedar? Acuérdate, la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, esos 2 electrones tendrán que ser transportados en una cadena de transporte para que al final alguien se quede con esos 2 electrones. ¿Quién se queda esos electrones? ¿Quién gana esos electrones? ¿Quién se reduce con esos electrones? Pues se va a reducir un NADP, ¿sí? Que es un nicotinamina de nucleótido fosfato, que va a recibir 2 electrones con sus correspondientes iones protón y va a estar almacenando esos 2 hidrógenos ahí, reteniendo esa energía. Estos moléculas energéticas o coenzimas energéticas, yo quiero que te las imagines como si fueran literalmente pilas. Tú cargas una pila y descargas una pila. En este momento esta pila acaba de quedar cargada, por eso se llama fotorreducción. Y por último, la fotofosforilación, que es básicamente ahorita te lo voy a explicar más, pero se va a crear un gradiente de concentración de protones, cargas positivas que van a estar almacenadas haciendo un gradiente de concentración que va a querer salir. Se va a causar mucha presión de cargas positivas. Estas cargas positivas se van a empezar a empujar entre ellas y van a buscar una salida. Van a encontrar una salida a través de una especie como de turbina, ¿sí? Se llama ATPase. Esta turbina va a girar y al girar va a provocar la energía suficiente para que un fósforo inorgánico se pegue a un ADP. Llevamos dos fosfatos y un fósforo inorgánico se pegue a esto y se forme un ATP. Eso es la fotofosforilación, ¿sale? Que también sería formar otra pila cargada. ¿Sí? Bien, para que se desarrolle todo esto, pues vamos a dividirlo en cuantosomas. Vamos a hablar de 2 cuantosomas, un cuantosoma de un fotosistema 2 y un cuantosoma de un fotosistema 1. El cuantosoma del fotosistema 1 y 2 está compuesto por algunas partes. Lo primero es un complejo antena, que es este filtro de diferentes pigmentos que van a estar sacando los colores verdes, amarillos y van a estar reteniendo los colores púrpuras, azules y anaranjados rojizos. Estas longitudes de onda son las que van a hacer que reaccionen los electrones de nuestras clorofilas y se puedan romper, se puedan desprender esos electrones, ¿sí? Además, esta cadena, perdón, este complejo antena va a tener un centro de reacción a donde va a llegar toda esta energía. Sí, ese centro de reacción es donde vamos a tener dos clorofilas especiales con esos magnesios que van a perder cada uno de ellos un electrón. Y luego tenemos una cadena de transporte de electrones. Cuando se desprendan estos 2 electrones, unas moléculas transportadoras de electrones van a recibir esos electrones y los van a estar transportando, sí, a través de una cadena. Aquí también es importante entender que cuando estos 2 electrones se desprenden del magnesio, se desprenden de la clorofila, esto de cada una, ¿sí? Acuérdense que son 2 clorofilas, ¿sí? Cuando estos 2 electrones se desprenden, van a estar muy excitados y son cargas negativas. Entonces, cuando estos electrones están muy excitados o en cuanto más excitados estén, van a tender a posicionarse en una posición superior. Cuando estos electrones estén perdiendo esa excitación, entonces estos electrones van a empezar a descender, ¿sí? En una membrana, en la membrana del la tilacoide del cloroplasto de las células de las plantas.
sale de las hojas de las plantas. Bien, entonces, entre más excitados estarán más arriba y entre menos excitados estarán más hacia abajo, ¿sale? Bien, de tal manera que vamos a dividirlo en fotosistema 2, que va a estar trabajando con 680 nanómetros de longitud de onda, y fotosistema 1, que vamos a estar trabajando con 700 nanómetros de longitud de onda, ¿sí? Si te das cuenta, entonces el que estaría produciendo más excitación en los electrones sería el fotosistema 2, a diferencia del fotosistema 1, porque su longitud de onda es más corta. Bien, en el fotosistema 2 vamos a tener transportadores de electrones, que van a ser la feofitina como el primer transportador, la plastoquinona, que vamos a tener tres específicas aquí, una plastoquinona A, una plastoquinona B y una plastoquinona con hidrógenos, ¿sí? Y luego vamos a tener un intermediario, una molécula intermediaria que nos va a ayudar a que se jalen iones protón y luego se dividan los iones protón y los electrones para seguirse transportando, se llama ferrosulfato de Riesk. Y de aquí vamos a pasar a un citocromo B6F, y el citocromo B6F por último lo va a terminar cediendo a una plastocianina. La plastocianina va a recibir esos dos electrones con una excitación ya menor del electrón, y vamos a estar en la parte baja de la membrana de la tilacoide. Ahora esos dos electrones serán transportados al fotosistema 1, que también ya perdió dos electrones antes, ¿sí? No se preocupen, ahorita vamos a ver el esquema, ¿sale? Ahora, en el fotosistema 1 vamos a tener también transportadores de electrones. También se van a desprender dos electrones de las clorofilas, y vamos a tener transportador aceptor 0, transportador aceptor 1, que serían los transportadores primarios, y luego vamos a tener una federoxina y una enzima que se va a encargar de formar el NADPH. Bueno, a mí me gusta decírselos más rápido como NADP, H más H más, para que se entienda que llevamos dos, ¿vale? Entonces, vamos a tener una federoxina oxidorreductasa que va a jalar esos electrones de los transportadores de electrones y los va a sumar a lo que es un NADP, ¿vale? Bien, esto en las diferentes fases: fase de oxidación, fotoexcitación, fase de fotólisis del agua, la formación propiamente de la reducción del NADH más H más y la formación del ATP, ¿vale? Que ya platiqué ahorita. Bien, estamos viendo aquí en la imagen lo que es el complejo antena. Quiero que se entienda un poquito más rápido. Este complejo antena funciona como si fuera un embudo de luz, por decirlo de una manera, ¿sí? Un condensador que va a estar filtrando solamente la longitud de onda que sirve para la fotosíntesis, y va a estar sacando, liberando, reflejando la longitud de onda que no nos va a servir para el proceso de la fotosíntesis, que sería el color verde amarillo que ya platicamos varias veces, ¿vale? Resulta que estamos viendo aquí en este complejo antena que nos están marcando la retención de diferentes tonalidades, pero en realidad no se están reteniendo estas tonalidades. Estas tonalidades que estamos viendo aquí en esta diapositiva, en este complejo antena, serían las que se estarían reflejando, no las que se están reteniendo. ¿Cuáles son las que se retienen? Las que se retienen serían las que estaremos viendo en esta diapositiva. No le tengas miedo a este esquema, es muy sencillo de explicar. Estamos viendo que esto está dividido en fotosistema 2 y fotosistema 1, y el complejo antena es el que estamos viendo aquí. Este complejo antena, si te das cuenta, yo ya te lo estoy marcando con colores más reales, ¿sí? Donde los carotenoides están reteniendo una longitud de onda con un color más bien como celeste, verde azulado, ¿sí? Y una clorofila B que está teniendo una retención de coloración, ¿sí? Que viene a ser más azul a anaranjada, y una clorofila A que está teniendo una retención de longitud de onda que es correspondiente a un color más bien violeta a rojo, ¿sí? Hasta llegar al centro de reacción, donde tenemos ya los 680 nanómetros de longitud de onda aquí en el fotosistema 2, o los 700 nanómetros de longitud de onda en el fotosistema 1. Primero el 2 y después el 1. Sí, ¿por qué? Porque primero se descubrió el fotosistema 1 a 700 nanómetros y después se descubrió el fotosistema 2. Sin embargo, en este proceso de la fase fotoquímica se inicia primero en el 2 y después pasamos al 1. Esto significa que tenemos dos rutas, una ruta cíclica y una ruta acíclica. Hablemos primero de la ruta cíclica. La ruta cíclica corresponde del fotosistema 1 del fotosistema 2, o parte del fotosistema 2 de la cadena de transporte de electrones del fotosistema 2 al fotosistema 1, y tiende a regresar. Por eso es un ciclo, regresa a lo mismo. De tal manera que lo único que vamos a estar liberando en esta ruta cíclica va a ser ATP, adenosintrifosfato. Se va a estar creando un gradiente de concentración de protones aquí abajo en el lumen de la tilacoide,
donde vamos a tener la formación de ATP, moléculas energéticas. Esa es la ruta cíclica. En la ruta acíclica, los electrones que se van a estar liberando van a tender a salir, a desprenderse, no a regresar, de tal manera que en la ruta acíclica vamos a tener formación de ATP también, pero además de una coenzima energética que es el NADPH más H más o el NADPH, ¿sí? ¿Qué es lo interesante aquí o qué es lo que quiero que recuerdes? Que se están almacenando dos electrones, ¿sale? Tanto pues lo puedes mencionar como NADH más H más o NADPH, ¿sí? Se están almacenando dos electrones. Bien, vamos a ubicarnos primeramente entonces en el espacio, en donde nos encontramos, ¿vale? Estamos hablando de plantas. Estamos hablando que las plantas tienen hojas. Las hojas tienen capas. La capa de la que estamos hablando de la hoja se llama mesofilo. Esta capa media de la hoja contiene células diferentes. Se llaman células parenquimáticas clorofílicas en empalizada y lagunares. Estas células parenquimáticas clorofílicas van a tener dentro de ellas orgánulos adentro, que se van a llamar en este caso pues los cloroplastos. El espacio interno del cloroplasto se llama estroma y dentro de este estroma tenemos otros sacos pequeños que se llaman tilacoides. Estas tilacoides son sacos pequeñitos aplanados que están delimitados por una membrana fosfolipídica, una doble capa de fosfolípidos, y eso es lo que estamos viendo en la presentación, en la pantalla. Esa es la membrana fosfolipídica que va a contener los cuantosomas del fotosistema 1 y fotosistema 2 para que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis fase fotoquímica, ¿sale? Entonces, en la tilacoide vamos a tener un espacio externo que se llama estroma y un espacio interno que se llama lumen de la tilacoide. ¿Sale? Bien, entonces ubiquémonos primero bien en esos espacios. Afuera, estroma, hacia adentro, lumen. Bien, empecemos entonces dando la explicación de la ruta cíclica y acíclica. Vamos a empezar con la acíclica, ¿sale? ¿Qué va a pasar aquí? Empezamos con el cuantosoma del fotosistema 2, donde tenemos este complejo antena que va a estar recibiendo la luz blanca que oscila de los 400 a 700 nanómetros de longitud de onda y se está filtrando, se está depurando, se está reflejando todo lo que viene a ser el color verde, pero se están almacenando estos colores que ya platicé hace un momento, sí, de acuerdo a las longitudes. Esto va a causar excitación de los electrones y esta excitación en los electrones está causando una resonancia, es decir, estos están transfiriendo esta energía, esta resonancia a otros electrones en las diferentes capas de este complejo antena, llegando a un centro de reacción donde vamos a estar trabajando con 680 nanómetros de longitud de onda, o sea, una onda ya de un color, digamos, rojizo, que va a provocar que en este centro de reacción tengamos dos clorofilas. Las clorofilas son unas moléculas que se parecen mucho a la hemoglobina de nuestra sangre. Son compuestos coordinados de tipo hemo con ligandos alrededor. Y en el centro tenemos, en el caso de la hemoglobina, tenemos hierro, pero en el caso de la clorofila vamos a tener un magnesio, ¿sí? Este magnesio es un metal que va a excitarse muy rápido en sus electrones. Entonces, estos magnesios, al excitar rápido estos electrones de acuerdo a esta longitud de onda, van a desprender cada uno de ellos, acuérdate que son dos, van a desprender un electrón, ¿sí? Y eso es la fotoexcitación. Bien, ahora, ¿qué pasó? Estos clorofilas, estas dos clorofilas para especial, acaban de perder estos electrones. Hay que recuperar esos electrones. Se los vamos a recuperar con la destrucción del agua, con la fotólisis del agua. No es propiamente que la luz ahora destruye el agua, sino que es toda una reacción en la cual van a intervenir otras moléculas como es un centro manganeso, perdón, sí, que es otro compuesto coordinado, sí, que nos va a ayudar junto con una tirosina Z a destruir la molécula del agua, liberando dos iones protón que no quiero que pierdas de vista que están aquí. Estos iones protón estarían causando un gradiente de concentración, cargas positivas que se repelen dentro del lumen y que después van a querer salir a través de la tepasa, que es este de acá. Se va a liberar también media molécula de oxígeno, o sea, un átomo de oxígeno. Se le dice media molécula de oxígeno molecular. Un átomo de oxígeno más otro átomo de oxígeno, pues vamos a tener como resultado el oxígeno atmosférico que nosotros respiramos en nuestro proceso de ventilación pulmonar. Y vamos a liberar los dos electrones que se estaban causando ese enlace de la molécula del agua. Esos dos electrones nos van a servir ahora para que restabilicemos al magnesio.
¿sí? O a las clorofilas par especial del centro de reacción. Bien, se desprenden estos dos electrones y entonces recuerda que estos electrones tienen mucha excitación, están muy excitados, son cargas negativas. Entre más excitados estén, van a tender a estar en esta membrana en las partes superiores y entre menos excitados estén, van a tender a bajar. De aquí a que a este esquema, en términos generales, también se le conozca como esquema en Z, ¿sí? Porque tiende a subir la energía, los electrones luego van a tender a bajar y luego van a tener que a tender a subir otra vez, formando una especie como de Z acostada, ¿vale? Bien, entonces estos dos electrones se desprenden y son captados primeramente por la fosfitina. La fosfitina va a pasar estos dos electrones a otro transportador que se llama plastoquinona. La plastoquinona la vamos a dividir en tres, en plastoquinona A, en plastoquinona B y en plastoquinona H. Resulta ser que la plastoquinona A recibe los electrones de la fosfitina y se los pasa a la plastoquinona B, pero durante este proceso, acuérdate que estas cargas eléctricas son negativas y están muy excitadas, por lo tanto van a traer iones protón, cargas negativas atraen cargas positivas. Van a jalar iones protón del espacio del estroma y lo van a descender hacia el espacio del lumen, hacia el interior de la tilacoide. Se van a estar bombardeando iones protón, así se les llama, bomba de protones. Se van a estar bombardeando iones de protón gracias a que la plastoquinona H acaba de jalar los dos protones más los dos electrones y luego, gracias a otra molécula intermediaria que se llama ferrosulfato de Riesk, va a provocar que esos dos iones protón se desprendan hacia el lumen y se liberen los dos electrones a lo que viene siendo el citocromo B6F y va a pasar a una plastocianina. De tal manera que ya tenemos los dos electrones en la plastocianina. ¿Y qué sucede? Pues sucede que tenemos el cuantosoma del fotosistema 1 que también ya llevó a cabo su propio proceso de estimulación de excitación de los electrones y el desprendimiento de estos electrones de sus clorofilas. Entonces, en este momento, sí, este magnesio de aquí, estas clorofilas del par especial del fotosistema 1 ya desprendieron dos electrones y tienen la necesidad de recuperar esos electrones. ¿Quién se los va a recuperar? Pues los dos electrones que vienen desde el fotosistema 2. Se recuperan esos dos electrones y los dos que se perdieron aquí serán transportados también en otra cadena de transporte que vamos a dividir en transportadores primarios A0, A1. El primero es una clorofila, el otro es una quinona, ¿sí? Y después vamos a pasar a una federoxina. Esta federoxina sí va a jalar estos dos electrones y a través de una enzima que se va a llamar federoxina oxidorreductasa, va a pasar estos dos electrones a una coenzima energética que va a ser el NADP, formando un NADP reducido que sería el NADPH, que estaría almacenando dos electrones ahí, ¿sale? Es una pila cargada. Bien, de tal manera que se estuvo causando un gradiente de concentración de protones en el lumen, ya sea por la destrucción del agua, ya sea por el bombardeo de iones protón. Estos iones protón van a tener que salir a través de un ATPasa. Esto funciona como si fuera una turbina, un raylet, algo que va a girar, digamos, ¿sí? Entonces, cuando esto se encuentre en la salida por este ATPasa, se va a presentar la energía suficiente necesaria para que un fósforo inorgánico se pegue a dos fosfatos, a un ADP, ¿sí? Y se formen moléculas de ATP. Y entonces habremos ganado NADPH y habremos ganado ATP en la ruta acíclica. ¿Qué pasaría en la ruta cíclica? Que no hay suficientes coenzimas que puedan captar esos electrones, es decir, no hay suficiente NADP. Y entonces, ¿qué va a hacer la tilacoide que va a hacer el proceso de la fotosíntesis aquí? Perdón, lo que va a hacer es regresar estos electrones a la fosfitina, a las plastoquinonas. Los electrones que estarían saliendo de aquí no se van a ir a este NADP, van a regresar al fotosistema 2 en la cadena de transporte y lo único que va a estar pasando es de que se le va a estar dando vueltas aquí, ¿sí? Este ciclo bombardeando iones protón abajo, de tal manera que no se van a liberar NADPH, solamente se van a estar haciendo un gradiente de concentración de protones que va a formar ATPs, ¿sale? Esa sería la ruta, cíclica. Bien, hasta aquí básicamente lo que sería la explicación rápida, sencilla de lo que es el proceso de la fotosíntesis en la fase fotoquímica. En un siguiente video hablaremos de la fase bioquímica ciclo de Kelvin-Benson. ¿Sale? Espero contar con su participación en el siguiente video. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.